Aquí vamos a dar otros comentarios. Ahí tiene, amigos. Hoy estoy dando muchos comentarios porque aquí lo importante son ustedes. Yuri Aymara, Kawashum, Tawaitisoyo. Ay, caray, se me pasó ese. Ok, Manuel Méndez, la OTAN se va a luchar hasta el último ucraniano. Es cierto. WRP lloran, XD, son ridículos. Luis Ibarra, el conflicto en Rusia versus OTAN, UC. Rusia solo está poniendo el territorio civiles de escudo, sí, exactamente. Renato Ega, saludos, don Ubaldo. ¿Qué hay de cierto? Ay, este se me pasó un poquito, deja. ¿Qué hay de cierto? Déjeme voy. ¿Qué hay de cierto que Polonia tiene la intención de anexionarse la parte oeste de Ucrania, tomando en cuenta que fue territorio histórico antes de las guerras mundiales? Es cierto, según los servicios de inteligencia de Rusia, Polonia, con el apoyo de Estados Unidos, para que vea cómo Estados Unidos, que dice defender a Ucrania tiene una relación muy estrecha con Polonia, y según los informes, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Defensa de Rusia, que justamente a través de la CIA, a través de la presión de la CIA o conjuntamente con la CIA, los servicios más importantes de inteligencia de Polonia quieren crear o quieren revivir precisamente los tratados justamente de la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente el mismo Ucrania o digamos parte del territorio de Ucrania era de Polonia, lo mismo que esta región de Rusia, como Kaliningrado, allá en el corazón de Europa. Y están pidiendo que, por ejemplo, Polonia tome parte del este del territorio de Ucrania. ¿Ok? Que es lo mismo que están condenando que y entonces, vamos, ya Estados Unidos está de acuerdo en eso, ¿eh? Aquí la cuestión es, ¿va a permitirlo Zelensky que ahora también Polonia quiera tomar territorio ucraniano? Es nomás para que vea cómo ya Estados Unidos y Polonia, los mismos que dicen defender la integridad territorial de Ucrania, ahora están pensando en cómo dividírsela. O sea, los ucranianos que tengan cerebro deben de estar pensando que la peor locura que pudieron hacer es permitir o llevar esto hasta estas condiciones. ¿Ok? Ahí está la región, mire, ahí la puso mi productor. Esto nomás para que usted vaya viendo realmente la verdad de que hay detrás de todo esto. Es que sí, Ucrania es víctima, pero él comenzó la guerra con Rusia. Ahora, y digo, porque aquel que piense que fue en el 24 de febrero, he dicho una y otra vez, se equivocaron. No, es el 24 de febrero, solamente Rusia respondió a las agresiones durante 8 años que había realizado justamente Ucrania. Guste o no a mis detractores. Ahí está la historia que no deja mentir. Desde el golpe de estado en contra de Víktor Yanukovych. Pero sí, eso es cierto, este comentario es correcto, es cierto, eso es real, esto se está planeando, se supone, pero esto llevaría a un enfrentamiento directo entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esto sí ya sería el inicio de una tercera guerra mundial, que yo no creo que nadie querramos, yo no la quiero, no creo que mis amigos seguidores tampoco la quieran, pero desafortunadamente nosotros no podemos cambiar nada, son los políticos. Por eso yo hago un llamado a mis hermanos de Europa, a mis hermanos de América Latina, a que presionemos, a que empecemos a cuestionar a aquellos que están apoyando este conflicto, a aquellos que envían armas, a aquellos que quieren continuar con todo este tipo de acciones. Nosotros todos tenemos la responsabilidad. Si no, estamos condenados a ir a una tercera guerra mundial que sería nuclear. Guste o no, sería nuclear. Precisamente por eso lo puse ahí, la amenaza es real. Y es real y auténtica. Más allá de lo que diga la gente, es real. Se habla de las armas nucleares en todas partes, especialmente ya los políticos. Ok, pero voy a dar aquí otros saludos. Ok, ya disculpen, yo sé, ahorita voy a dar algunos temas importantes, algunos hechos, información importante para que siga en este su programa. Pero yo he dicho que aquí lo importante son ustedes, y ustedes a través de sus comentarios me están dando la pauta para darles información, para responderles de lo que está pasando. Así es que ya de cualquier manera estamos informándonos y al mismo tiempo compartiendo diferentes opciones o diferentes puntos de vista unos con otros. Eso está bien, me gusta a mí esto. Ok, vamos aquí. Crypto Force Master. Saludos, hermano Ubaldo, y presente en el chat, conectado desde Venezuela para el mundo. Muchísimas gracias. Ok, tengo 18
Tengo 291 personas en vivo en estos momentos y tengo 205 likes. Si usted me está haciendo trampa, ¿ok? Le voy a dar un warning porque me está fallando. O sea, tenemos que empezar a escribir warning. Hay mucha gente que no tiene una cuenta tampoco de YouTube. Oh, Ellos okay. nomás lo miran, pero no están signed in. Ok. Bueno, suscríbase. Ajá. Donde quiera que esté mirando el programa, suscríbase al canal para que le llegue la notificación todo el tiempo y al mismo tiempo siempre le dé like. Siempre que mire algo, denle like. Bueno, especialmente de mi canal. A los demás si quiere apoyarlos, allá usted. Pero al mío, a este su programa y su canal Revolución Contacto y su canal Gate of Leo, denle like. Para que siga avanzando su programa y su canal Gate of Leo. Así es que, gracias. Pero digo, ya van aumentando. Sí, parece que Y ya ahí van dice, aumentando. ahí dice, ¿cómo se llama? Jesús A ver, dame. Guevara. Dice, así es, Ucrania desaparecería como Yugoslavia. Sí, será un estado, sí. Mire, después de esta guerra, ya Ucrania no será Ucrania. Yo lo he dicho como una profecía, pero es una realidad. Después de que termine este conflicto, Ucrania ya no será Ucrania. Serán diferentes repúblicas. Así. Este va a ser el costo de Ucrania. Ahora, el costo, ¿quién lo va a pagar el costo de la guerra? ¿Todas y cada una de las repúblicas que se vayan separando? Yo no creo. Yo creo que Estados Unidos también está tirando dinero al pozo. Yo creo que lo van a quebrar. Sí, Estados Unidos está jugando un juego peligroso porque si pierde va a perder todo. Lo siento, pero bueno, ellos se lo buscaron. No han entendido que no tienen manera de ganar esta guerra. Yo le he dicho bien claro, no tienen manera de ganarse la Rusia. No la tienen. Hagan lo que hagan. Así es que, pues yo, sí, ¿sabes cuánto? 33 billones de dólares fue lo que pide el señor Joe Biden. Entonces yo no creo ya en estos momentos van más de 3.400 millones de dólares y cuando fue John Kirby, cuando fue Lloyd Austin y el señor Anthony Blinken a reunirse con el señor Volodymyr Zelensky este pasado 27, pues prácticamente le ofrecieron otros 800 millones de dólares más casi adicionales inmediatamente para ser entregados inmediatamente, por un lado, una parte en dinero para el pago de, obviamente, de las diferentes empresas privadas, así también como personal militar de Ucrania, y por supuesto el otro tanto en armamento, o sea, más armas y más armas. Entonces, esto es una locura lo que están haciendo allá en Ucrania.